Dios les bendiga hoy con la clase sobre la paradoja de la gloria divina frente a la humana. Este es nuestro segundo tema de la serie sobre las experiencias de vida en los salmos. Nuestra introducción nos dice cómo en el Salmo 8, que va a ser nuestro fondo bíblico, tenemos al poeta creyente en Dios, David, describiendo la grandeza de su Creador y la gloria que Él le concede al hombre. Podemos pensar por sus descripciones que hiciera este Salmo David mientras contemplaba los cielos en una noche iluminada por las estrellas. Este poema, titulado por algunos como un canto a la creación de Dios o un comentario musical de Génesis capítulo 1, coloca al Creador frente a sus criaturas y a la gloria del cielo con la de la tierra. Nuestra lección, vuelvo a repetir, la paradoja divina frente a la humana, busca la reconciliación de estos dos polos, la gloria que Dios posee en sí mismo y la que le ofrece al hombre. Para ello tenemos que valernos de la revelación natural en la creación, de la revelación escrita en la Biblia y de la revelación personal en Cristo. Primer punto, Dios es digno de alabanza. Universalidad del nombre de Dios. Como les dije, vamos a estar en el Salmo 8, voy a leer el verso 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Estas son palabras de júbilo que brotan de un corazón inspirado en Él que creó tanta belleza. Oh Jehová, Señor nuestro, Yahvé Adonai, nombre compuesto usado por los hebreos para el Dios creador. También dice nuestro, un posesivo plural. David no habla por sí solo, sino que incluye en este posesivo plural toda la creación, especialmente al corazón agradecido. Este será un altar donde se honra y se glorifica a su Creador. Escuchar de labios de David con el sonido de su arpa, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, es similar a oír los serafines de Isaías 6:3 diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. El nombre de nuestro Dios es universal y la historia testifica de la conciencia de un Dios altísimo, soberano. Se puede ver en los escritos antiguos de los babilonios, persas, griegos y hasta de los pueblos bárbaros. El problema fue que ellos llegaron a confundirlo con sus ídolos o con la materia, o lo imaginaban inalcanzable, poniendo sus intermediarios para tratar con ellos. Por eso es tan relevante la declaración de David: el nombre de nuestro Dios es universal, es cercano al que le busca, y esto está para todo ser viviente. Punto B. Su gloria está en los cielos. Sigo en el verso 1. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Los panteístas antiguos y los modernos enseñan que Dios es todo y todo es Dios. Esta confusión degrada a Dios al nivel simple de materia creada y eleva a cualquier criatura a un nivel divino. En este verso queda establecido que la gloria de Dios está en los cielos. Esto no niega la presencia de Dios en la tierra, porque precisamente en el acercamiento de Dios al ser humano está la realidad paradójica del Dios hombre y de la gloria del cielo manifestada en la tierra, Cristo. Punto C.
El poder de la alabanza a Dios. Verso 2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Primer punto dice, el poder de la alabanza a Dios brota de un corazón sencillo, noble y sincero, señalado aquí por los niños. Jesús, citando este verso 2 del Salmo 8 en Mateo 21, del 15 al 16, dijo: los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo: sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? La palabra fortaleza del verso 2 que estamos desglosando en Mateo 21, 16, está traducido por la Septuaginta como alabanza. Así que, ¿cómo podríamos reconciliar nosotros estas dos palabras? Pudiéramos, dentro del juego de palabras, decir así: la alabanza a Dios es la fortaleza espiritual de todo creyente. Punto 2. El poder de la alabanza hace callar al enemigo. ¿Quién no recuerda cuando la alabanza a Dios y el reconocimiento de su grandeza fueron suficientes para derrotar al diablo y su obra de maldad en alguna circunstancia que nosotros hayamos pasado? David tuvo más de un evento para recordar, pero uno de los más sonados fue el del gigante Goliat. Cómo la gloria de Dios manifestada en él, siendo tan solo un jovencito, derrota a este gigante incircunciso y vence aquel pueblo, a los filisteos, que eran sus enemigos. He llegado a la primera pregunta, que dice: ¿por qué es relevante la declaración de David? El nombre de nuestro Dios es universal. Punto 2. La creación de Dios y la gloria del hombre. Creación contra evolución. Sigo en el verso 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. En la mente de David, si vemos, no había ni una sombra de duda en cuanto al origen del universo. Es más, en ningún pasaje de las Escrituras se cuestiona o se discute la existencia de Dios. Se da por sentada. Éxodo 3, 13, 14. Lo mismo sucede en cuanto a la existencia de todas las cosas que hay en el universo, incluyendo el ser humano. Fueron los materialistas de los últimos 5 siglos los que dieron origen a la teoría de la evolución, que explica que el correr de los años y la casualidad fueron dando origen a lo que existe hoy día en el universo. Mientras la evolución no ha pasado de ser una teoría, la Biblia nos da el relato de la obra creadora de Dios. Miren, Génesis capítulo 1, 2 y 3 nos describe en orden el proceso de la creación. Salmo 8:3, que es el que estamos viendo, David da testimonio de la creación de Dios. En Isaías 45:12 lo hace Isaías. En Mateo 19:4 lo hace Jesús. En Juan 1:3 lo hace Juan. En Colosenses 1:16 lo hace Pablo. Y en Hebreos 11:3 lo hace su autor también. Por otra parte, los evolucionistas no han podido responder a las siguientes preguntas. ¿Quién inició el movimiento de todos los planetas y cuerpos celestes? 2.
¿Cómo se inició la vida en los animales? ¿Cómo se explica la inteligencia del hombre? 4. ¿Por qué no han dejado de existir los organismos primitivos? 5. ¿Por qué se detuvo el proceso evolutivo del hombre? 6. ¿Por qué el hombre busca reverencia a alguien o a algo mayor que él? O en el caso de los ateos, algo que excuse su negación a la fe, lo cual no se ve en los animales. Punto B. ¿Qué es el hombre delante de Dios? Verso 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Preguntas sin contestación que encierran la expresión humilde de la conciencia que tenía David de sí mismo delante de Dios. Verso 5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. En este verso, David nos dice que el ser humano fue hecho por Dios. Reconoce que hay criaturas, los ángeles, a un nivel más alto que el humano y que el mismo Dios que lo hizo al hombre lo coronó de gloria y de honra. El apóstol Pablo en 1 Corintios 1:27 y el autor de Hebreos 2:5-8 citan esta parte del Salmo 8 y lo aplican a nuestro Señor Jesucristo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nos dice Gálatas 4:4, así fue como Jesús asumió la naturaleza humana. Y como humano fue hecho un poco menor que los ángeles, pero también fue exaltado para ser cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, Efesios 1:22. Cristo como divino fue hecho menor que los ángeles y como humano fue coronado de gloria y honra, Hebreos 2:9. Vuelvo al Salmo 8, verso 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. David nos dice que a pesar de la insignificancia del ser humano delante de Dios, Dios le ha hecho señorear sobre las obras de sus manos. Desde Génesis 2:19 se le asignó al hombre este trabajo y todavía tiene vigencia. Lo lamentable es que el ser humano no ha sabido hacer buen uso de este señorío. Pregunta: ¿quién es el creador de los cielos, la tierra y de todo lo que está, incluyendo el ser humano? Punto 3. Lo que el creador exige de sus criaturas. El creador exige que lo distingan de los ídolos. Ahora vamos hacia Hechos 17. Pablo, en su tercer viaje misionero, después de haber sido encarcelado en Filipos y establecido la iglesia en esa ciudad, Hechos 16, 11-40, salió hacia la ciudad de Tesalónica. Allí estableció también la obra, pero pronto surgieron problemas y persecución por parte de los judíos. Hechos 17, del 1 al 9. Luego con Silas y otros hermanos predicaron en Berea, perseguidos aquí también fueron. Estoy llevándolos por el proceso de estos versos. Llevados por el mar Egeo hasta la ciudad de Atenas, Hechos 17, 10, 15. Mientras Pablo esperaba en Atenas a sus compañeros, dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. Hechos 17, 16. Así discutía, dice el pasaje, en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Esto lo hacía Pablo, Hechos 17, 17. Habló a los epicúreos que creían que el placer
era lo más recomendable para lograr la tranquilidad, y a los estoicos, que eran panteístas, racionalistas y negaban la dependencia de Dios. Estos consideraban a su vez a Pablo un palabrero y otros pensaban que era predicador de otros dioses. Hechos 17:18. Cuando pasó todo este proceso que les acabo de decir, dice que le tomaron y le llevaron al Areópago, el Tribunal Supremo de los atenienses, Hechos 17 del 19 al 23. Pablo lo primero que hace en su discurso es atacar la idolatría en los que ellos estaban hundidos. Les dijo que a ese Dios no conocido era a quien él anunciaba. Les hizo ver que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres. Hechos 17:24. Y les explicó que en lugar de ser un Dios que necesite de lo que el hombre pueda darle, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17:25. Así dejó ver Pablo los errores de los panteístas e idólatras, haciendo énfasis en no confundir a nuestro Creador con los ídolos. Punto B. El Creador exige que acepten la unidad del género humano. Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Los problemas en nuestra sociedad de racismo, división de clases y prejuicios son tan antiguos como la especie humana. Incluso algunos evolucionistas hablan de varios brotes de vida humana en diversos lugares del mundo, con lo cual quieren explicar las variedades raciales que existen. Pero el apóstol Pablo declara ante los más sabios de su época que el creador de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Este mensaje de unidad no solo es necesario para el mundo, sino también para nuestra comunidad de fe, la iglesia. Punto C. El Creador exige que todos le busquen. Sigo en Hechos 17. La exposición de Pablo en el Areópago de Atenas, así como la de una predicación o la de una clase bíblica, tiene un solo fin, o debe tener un solo fin, una invitación que nos la da el verso 27, que dice: para que busque a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Démonos cuenta que Dios no está lejos de nosotros, ni está escondido, ni tampoco está perdido. Todo lo que tenemos que hacer es abrir los ojos de la fe y ver cómo nos rodea con su amor y nos sostiene con su brazo poderoso. Verso 28. En Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Al decir Pablo, en Él vivimos y nos movemos y somos, era una ayuda para los estoicos en ese momento y aún para hoy saber que no lo podemos resolver todo sin tener que buscar a Dios. Pretender no necesitar a Dios y pensar que se puede ser autosuficiente e independiente del Creador es ponerse en la línea de aprender por consecuencias. Pregunta:
según Hechos 17:25, ¿en qué se distingue nuestro Creador de los ídolos? Reflexión. El salmista ve la gloria de Dios en el hecho de que el nombre de Dios es glorioso en toda la tierra y Él mismo ha puesto su gloria sobre los cielos. Ver su majestad desplegada en los cielos y en la tierra nos llevará a reconocer humildemente ser criaturas de Dios creador que está en el cielo. Le daremos alabanza donde aún la más sencilla avergonzará y hará retroceder a los enemigos de Dios. Le buscaremos hasta hallarle. Dios quiere que sus criaturas lo distingan de los ídolos que adoran los paganos, y que la humanidad sea una con Él. Nuestro dueño y Señor no está lejos de nosotros, nos aseguró el apóstol Pablo. En nuestra invitación les digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites, Salmo 8:4. Dios distingue con su gloria a todo aquel que lo glorifica con su vida. Nuestra comunión con el Todopoderoso no nos hace divinos, sino por el contrario, nos hace conscientes de ser dependientes de su misericordia. Nuestra próxima semana tendremos nuestro tercer tema de la serie, la herencia de los que viven por fe. Les espero.